Como te decíamos, vamos a hablar sobre violencia de género. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es un trabajo muy interesante que embarcó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que dirige Ayelen Massina. Este es un trabajo estadístico muy minucioso acerca de la cantidad de hechos de violencia de género que hay en el país desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2023, o sea, muy reciente. Si podés entrar a esta página que se llama Programa Acceder Derechos. ¿Qué significa Programa Acceder Derechos? Es el programa que se activa cuando el Ministerio recibe un caso de violencia de género. Si podemos ingresar, por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe, personas asistidas por el programa Acercar Derechos son 787 en el periodo justamente de estos últimos 2 años. Y fíjate, podemos diferenciar en el caso de Santa Fe por departamentos. En el caso, vamos a quedarnos ahí. En la provincia de Santa Fe tuvo durante estos últimos 2 años 787 casos de violencia de género. El departamento Rosario tiene el departamento de la capital tiene 406, la gran mayoría en el departamento de la capital, y 341 en Rosario. Si seguimos después navegando, se puede también observar detalladamente, este es un dato muy significativo. Fíjate, personas asistidas según la modalidad de violencia. Violencia doméstica tiene un 96,7%. Violencia doméstica, seguida por violencia laboral, otras modalidades de violencia y violencia institucional. Pero el 96,7% es violencia doméstica, es decir, en el hogar. Y las personas asistidas según el tipo de violencia, prestemos atención acá porque tenés violencia física con un 86,3%, violencia psicológica con un 76,9%, violencia económica y patrimonial un 40%, violencia sexual, violencia ambiental, violencia simbólica, sin datos. Esto es fundamental, vas a decir, son muchos gráficos, son muchos datos, pero tener detallada y pormenorizada cada una de las características de las violencias que sufren mujeres o disidencias es un dato fundamental para poder después tomar medidas paliativas, pero también que puedan prevenir y además asistir de manera específica a las personas que han sido víctimas de violencia de género según el tipo de violencia que han sufrido. Si seguimos, esto me parece muy interesante porque es una nube de palabras. Las más destacadas son el tipo de violencia que han sufrido. Se sobresalen empujones, golpes, intimidación, gritos, insultos, amenazas, patadas, persecución, vigilancia y control permanente, hostigamiento, agresión física con un hijo o una hija en brazos. Este tipo de cosas pasan y después esto, realmente el equipo que ha diseñado la página ha tenido un trabajo impresionante porque fíjate que también tenés, por ejemplo, privación ilegítima de la libertad con encierro y secuestro, tenés incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Que está bastante grande ese. Está bastante grande. El que empujones, golpes, intimidación, gritos... Son los más grandes. Son los más grandes. Aislamiento de vínculos, círculo de confianza. ¿Que es algo parecido a la privación ilegítima, Colo, o está emparentado? Sí, en realidad me parece círculo. Que tiene que ver con una violencia psicológica de no te juntes con tus amigas, no te juntes con tu familia, sí, es verdad. No dejes que... Más de tarea del convencimiento, no del convencimiento, sí, del hostigamiento. Tiene que ver con una violencia, con un hostigamiento, pero sí, la privación ilegítima de la libertad ya implica un encierro, implica cerrar la puerta con llave y que no puedas salir de tu casa. Estas son las conductas violentas. Acá están las conductas violentas registradas en situación de violencia. El mayor porcentaje es la violencia física, como habíamos dicho, sigue violencia psicológica, etcétera.
El vínculo con la persona agresora, bueno, esta es una tendencia que se ratifica ahora porque tenemos datos oficiales, pero este es un trabajo que ya vienen realizando las organizaciones feministas como Mumalá o Ahora que sí nos ven o la Casa del Encuentro. El mayor vínculo entre las víctimas y los agresores tienen que ver con expareja o pareja actual. Fíjate, un 88,2% es expareja, pareja actual un 3,8%. Es decir, que en las relaciones sentimentales o las relaciones de pareja es donde mayor predominio tiene la violencia de género. Aquí, bueno, es un dato el género de la persona agresora, en el 96% son varones, ¿sí? La edad es fundamental. ¿Por qué? No sé si lo podemos ver, si no, lo podemos decir. Fíjate estos indicadores de letalidad. Esto está muy bueno. Persona agresora con antecedentes de violación de medidas de restricción. Es decir, la víctima hizo una denuncia previa, tiene una medida de restricción, pero la persona agresora rompe esa medida en un 36%. Persona agresora con acceso a armas de fuego, un 32%. Acá volvemos a un tema que muchas veces tocamos. ¿Por qué es tan fácil acceder a un arma de fuego, no? Medidas de protección, personas asistidas con medidas de protección. La mitad, casi 49,5%, tiene una medida de protección, ya sea un botón antipánico, la prohibición del acercamiento, la exclusión del agresor, medidas de seguridad en el domicilio. Es decir, hay un trabajo de contención de la víctima para evitar que el agresor se vuelva a acercar. Y personas asistidas con intervención estatal llegan a un 70,7% a través de este programa que creó el Ministerio Nacional. Grupos de edad, acá, fíjate, esto es interesante. La franja azul que se ve en el círculo es de 18 a 29 años. Esa es tiene un 34,2%, pero el 51,8% es de 30 a 44 años. Es decir, que entre los 28 y los 44 años está la franja etaria más vulnerable. Seguida por un 12,3% entre 45 y 59 años. Pero es muy significativo que entre la juventud y ya la adultez, entre los 18 años y los 44 años, esté concentrada la franja con mayor vulnerabilidad o el grupo etario que recibe más violencia de género en este caso. El nivel educativo, hasta secundario incompleto, un 41,8%. Es también importante tener en cuenta esto, porque el nivel educativo de las víctimas tiene que ver con sus condiciones de vida y con su calidad de vida y también con sus herramientas para poder enfrentar situaciones de violencia. Condiciones de vida, la mayoría tiene a cargo un niño o una niña de 6 a 14 años, ¿sí? Lo podemos ver quizás un poquito más abajo. Condiciones de vida, aquí está. Un hijo es el 25,5%. 2 hijos, 24,5%, es decir, que la mitad tiene entre 1 y 2 hijos o hijas, ¿sí? Son mamás en su mayoría. Y personas a cargo, justamente, niños y niñas entre 6 y 14 años y menores de 6 años. Esto quiere decir que la mayoría son jóvenes y la mayoría son mamás de niños muy chiquitos y de niñas también, y en la mayoría tienen entre 1 y 2 hijos e hijas. Son datos importantes, son datos significativos para conocer la población que está en esta situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos el tipo de vivienda: precaria, casilla, rancho o móvil en un 50%. Es decir, que las personas más vulnerables también son las personas más carenciadas. Y la relación con la vivienda cedida o prestada a la persona en situación de violencia en el 51,2%, es decir, la mitad. No tanto alquilada, no tanto propietaria, ¿sí? En una situación de vulnerabilidad también en lo que tiene que ver con el hábitat y la vivienda. Las personas asistidas, bueno, aquí termina todo lo que tiene que ver con la infografía
del cuadro de situación de las personas que tienen situación de violencia. El programa que generó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, del que estamos hablando, se llama Programa Acercar Derechos, PAD. Este programa realiza acciones específicas para cada una de estas problemáticas, diferenciando sobre todo todas estas cuestiones que estuvimos detallando, y para cada una de estas cuestiones una respuesta particular. El dato más importante es que el 96,6% de los casos, las personas en situación de violencia de género, como decíamos, han sido mujeres de entre 18 y 59 años, en una modalidad de violencia doméstica que es la más frecuente, y la expareja es el común denominador en su mayoría. A partir de esto se elabora una política pública que es justamente este programa de acercar derechos, que tiene que ver con asistencia a las víctimas, asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, trabajo social, es decir, aportar una serie de herramientas para que quien haya sido víctima de violencia de género o se encuentre en esa situación pueda afrontar, salir de realmente de ese tormento, y también tener un asesoramiento, porque como hemos podido apreciar, no son personas que cuenten con muchas herramientas. En la mayoría de los casos tiene que ver con su vulnerabilidad social y económica, y en ese contexto salir de ese estado de violencia es mucho más dificultoso. Bueno, ahí está. Ahí tranquilamente podemos decir que ya hay datos y cifras oficiales con esto. Claro, esto es lo importante, que ya son datos y cifras oficiales, por lo tanto, el accionar del ministerio es otro. La responsabilidad también es otra. Y aquí hay que aclarar que estos datos son datos estadísticos, casi a un estilo de censo, muy pormenorizado, muy específico. Bueno, ahora hay que tomar medidas y preventivas y paliativas. Y políticas de Estado. Y políticas de Estado. Por eso es importante tener un ministerio. Tal cual. Y como bien dijo en algún momento, creo que una entrevistada, el Ministerio de Género no tiene el mismo presupuesto que el resto de los ministerios. No por tener un ministerio se presenta una situación de privilegio. No es así, no sería la lectura correcta que haríamos en tal caso. Es tener una política de Estado y una mirada transversal de las políticas públicas en función de esto, de la violencia de género, y de políticas que son necesarias para evitar que más mujeres y más personas del colectivo LGTBI sufran violencia por su condición de género, justamente.